Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes y las personas que nos siguen. Bienvenidos a un nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta oportunidad contamos con la amable cooperación de un académico español de la Universidad de Loyola, el doctor Lorenzo Estepa, que es un especialista en temas de la Unión Europea y que nos va a ayudar en esta ocasión a entender un programa, digamos, un tema un poco complejo, porque es la PAC, la Política Agrícola Común. La política agrícola común es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea. Cumplió 60 años el año pasado. Ha sido, digamos, se generó en un contexto absolutamente distinto al que existe hoy, cuando había plena Guerra Fría, una escasez de alimentos en toda Europa y una fase en que temas como el cambio climático o no había sido todavía evidenciado o científicamente y ampliamente. Y desde entonces para acá ha tenido un recorrido bastante prolongado, con ajustes, adaptaciones. Los cambios que se han operado en esa política son muy, muy diversos. Fundamentalmente se ha concentrado entonces en el desarrollo agrícola y también el desarrollo territorial, lo que se denominaban sus dos pilares. Eh, la ampliación, entonces el contexto actual está marcado por una situación bastante distinta, o sea, la ampliación a 27 miembros de la Unión Europea, un, los cambios que ha experimentado la agricultura a nivel mundial y en el ámbito europeo, la, el hecho de que el tema agrícola ha sido el principal obstáculo para superar las negociaciones comerciales en el marco de la OMC, entonces da cuenta de que se trata de un tema muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque hace referencia a la alimentación de la gente y a los mercados alimentarios europeos y globales también. Bien, entonces lo que le hemos pedido a Lorenzo es que nos ayude a entender, o sea, dónde estamos ahorita, eh, cuáles son las características centrales de esta política hoy, y, o sea, sin hacer referencia a toda esa compleja revisión, ajuste, adaptación que se ha producido en los últimos 60 años, sino más bien a la situación actual, los elementos que se están debatiendo y lo que son los impactos de eso y las perspectivas, o sea, hacia dónde mismo va a dirigirse, y luego hacer algunas reflexiones generales en esta conversación académica que solemos tener en Observatorio Internacional. Bienvenido, Lorenzo, o siéntete cómodo y ¿cómo está la PAC hoy día? Muchas gracias, Marco. Estoy encantado de participar con ustedes en este programa. Y bueno, efectivamente, la PAC, la Política Agraria Común, es, yo diría, la política común más importante que ha tenido la Unión Europea en toda su existencia. Efectivamente, como usted dice, es la primera que se puso en marcha y ha sido clave, es conveniente mencionar que ha sido clave para la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto de integración europea. Si no es por la PAC, posiblemente este se hubiera estancado o se hubiera convertido simplemente en una mera zona de libre comercio. Además, la PAC, como bien has mencionado, ha tenido esa virtud de ir
evolucionando y adaptándose a lo largo de estos 60 años de historia, y se ha adaptado bastante bien a la dinámica situación de la agricultura y del mundo rural y a las demandas de la sociedad europea respecto a la alimentación y a la preservación de los espacios naturales y del medio ambiente, que son retos que han ido apareciendo a lo largo de estos años, que no eran, digamos, percibidos al inicio de la PAC. Es importante recordar cuáles son los objetivos básicos de esta política agraria común, agrícola común, que siguen estando vigentes desde el inicio. Lo digo porque lo traeremos a colación posiblemente en una reflexión posterior, y son la de garantizar a la población europea el abastecimiento de los alimentos a precios asequibles, mejorar el posicionamiento de la agricultura en los mercados y asegurar a los agricultores un nivel de renta suficiente. Bueno, nadie negará digamos, lo que es la importancia del sector de la alimentación y de la producción de alimentos, ¿no? Y por tanto, la Unión Europea por eso ha puesto tanto interés digamos, en que esa fuese una política agraria común. Pero sí que es cierto que la PAC ha cambiado sus instrumentos para ser más eficiente y adaptarse a los cambios que ha experimentado la propia Unión Europea. Efectivamente, tiene dos pilares. La Unión Europea, uno que tiene que ver con esos pagos directos a los agricultores y para la regulación de los mercados agrícolas, y otro, segundo pilar, que es el llamado el del desarrollo rural, que es este segundo pilar es cofinanciado entre la Unión Europea y los Estados miembros, y que incluye otro tipo de medidas, como la modernización de las explotaciones para hacerlas más eficientes y más sostenibles, las ayudas agroambientales para impulsar la biodiversidad, que ahora es algo que es un reto que tenemos como sociedad a nivel mundial, las ayudas a la instalación de nuevos agricultores, la instalación de jóvenes para que permitan ese relevo generacional, y por otro lado, programas de apoyo a la diversificación de actividades en el medio rural. Es decir, que el medio rural no se vea únicamente como un lugar donde se producen alimentos y se hace solo agricultura, sino que, bueno, pues que hay otro tipo de actividades económicas que se pueden hacer en el medio rural, y no hacer la vida en el medio rural tan dependiente de la actividad agraria. Pero también me preguntabas, Marco, sobre cuáles son digamos, las novedades más recientes de esta PAC. Y precisamente ahora... Perdón, antes de abordar las Ajá. novedades, tú has señalado unas cosas muy importantes que me parece necesario Ajá. aclarar un poco más. Uno, como tú has señalado, ha sido una política central para construir el proceso de integración europea, y ha sido uno de los rubros más importantes en el presupuesto de la Unión Europea. Entiendo que alguna vez llegó hasta cerca o más del 60%, y hoy está en torno entre el 40 y el 50. Sí, incluso un poco menos, Marco. Ahora mismo estamos en el 30%. En un tercio, un poco más del 30%, un tercio del presupuesto de la Unión Europea está en la nueva PAC, en el nuevo marco del 23 al 27. Pero, perdón, allí, eso no significa, esta evolución del presupuesto, no significa una pérdida de importancia relativa de este objetivo dentro del proceso de integración europea. Efectivamente, claramente es una pérdida relativa de importancia, pero no puede ser de otra manera, Marco. El proceso de integración europea avanza y hay otras políticas que, sin, digamos,
tener la importancia de esta, porque esta sigue siendo la más importante en términos presupuestarios, hay otros asuntos de la integración europea que comienzan a preocupar y ocupar el presupuesto de la Unión. Pero efectivamente, bueno, pues ha pasado del 70% al 30%. También hay que decir que la importancia relativa de la agricultura hace 60 años no es la que tiene hoy día en términos económicos en comparación con otros sectores. Pero efectivamente sigue siendo un sector estratégico, sigue siendo un sector clave porque, bueno, pues porque la alimentación, y ya no solo la alimentación, sino el mantenimiento de las zonas rurales, el cuidado de la biodiversidad, que tanto tiene que ver con el cambio climático y estos retos de los que bueno, pues han ido apareciendo a lo largo de estos años. Ahora, tomando en cuenta la expansión hacia el este de la membresía y el paso a 27 miembros, y juntando los dos elementos, la reducción del presupuesto, y, claro, de un monto que ha crecido mucho en los últimos 60 años, así es, pero eso no genera, sobre todo como es en el caso de España, de Francia, de Italia, de Grecia, um, un creciente descontento de los agricultores. Pues sí, ahí cada vez, efectivamente, hay que reconocer que en países como España o Francia hay una tensión constante en el sector por parte de los agricultores, de la población que se dedica al medio rural. Pero, bueno, de alguna manera es algo que hay que ir asumiendo, porque la Unión Europea también se hunde sus pilares sobre la solidaridad y entonces estos agricultores españoles y franceses han tenido muchos años de apoyo por parte de la Unión Europea a sus explotaciones, han tenido la posibilidad de modernizar sus explotaciones, de hacerlas más eficientes y ahora, pues, en parte, les toca también a otros agricultores que se incorporan al proceso, al grupo, digamos, a este club de la Unión Europea y, por tanto, efectivamente, esto no quita que no haya tensiones. Precisamente ayer veíamos en la televisión cómo agricultores franceses tiraban productos de vino y de frutas de productores españoles que estaban exportando a la Unión Europea. Esas tensiones siempre están. Efectivamente, el lobby, digamos, de la agricultura es muy fuerte en nuestros países. Y hay ciertas tensiones. En cualquier caso, España y Francia siguen siendo países receptores, de los grandes receptores de la PAC, con lo cual tampoco tienen muchas razones para quejarse tanto. Ajá. Ahora, una cuestión que me parece muy importante para las personas que van a ver este programa es aclarar de dónde salen los recursos que se canalizan como ayudas a los agricultores. Y también ahí quisiera ratificar, porque no soy un experto en el tema, pero entiendo que en una primera fase había como una coparticipación de los estados y de los consumidores, pero hemos pasado a una situación en que prácticamente el 100% del financiamiento de la PAC viene de los consumidores, es decir, del nivel de precios de los productos agrícolas en los mercados europeos. A ver, la PAC, el presupuesto europeo se nutre de aportaciones de sus Estados miembros. Ujú. Y ya la PAC no sostiene precios. Vaya. En un inicio, la PAC sí que garantizaba determinados precios. Eso ya hoy día no ocurre. Por lo tanto, no hay una carga sobre los consumidores. La PAC se financia principalmente del presupuesto europeo, que se nutre de
aportaciones de cada uno de sus Estados miembros. Ujú. Hay algunos estados que, digamos, después a posteriori reciben más de lo que han aportado y otros estados que Ujú. les pasa lo contrario. Pero eso es parte de la solidaridad del proceso de integración. Pero, por otro lado, hay de los dos pilares de la PAC, el pilar 1 es íntegramente financiado por el presupuesto de la Unión Europea y Ujú. el pilar 2 es cofinanciado por los Ujú. estados. Es decir, que el pilar 2, que tiene que ver con la modernización, con las medidas de modernización de las explotaciones, con el garantizar la biodiversidad, los ecoesquemas, los programas de diversificación de la actividad rural, Ujú. estos programas, este segundo pilar, es cofinanciado por los Estados miembros. Entonces, ahí va a depender de cada Estado miembro de que su cofinanciación sea mayor o menor. Ujú. Hay una pregunta, entonces sería erróneo o lo que yo he visto videos sobre este tema y ahí se dice la PAC le cuesta a cada europeo 2 euros por semana, tantos centavos de euro diarios, una cosa así. Es simplemente una aproximación estadística, pero no es real, digamos. A ver, no desconozco el contexto en el que se emite Comentario. ese comentario, pero quizá estaba haciendo alusión a que si se divide, digamos, lo que cuesta la PAC entre todos los europeos, pues Mm. puede dar lugar a ese coste. Pero no es que los consumidores ahora, digamos, paguen un sobreprecio para pagar a la PAC. No, Ujú. Ujú. los precios se fijan libremente en un mercado social de mercado, en una Ahora, economía social de mercado. una cuestión que tú señalaste que también me parece crucial ampliarle un poco es esto de lo que se llamó o se llama todavía la multidimensionalidad de la agricultura. Esto Ujú. de no concebir a los espacios rurales solamente como productores de alimentos o de eh, carne, sino con las otras dimensiones. Allí quisiera que amplíes un poco una cuestión de qué comprende y cómo ha funcionado, porque ese esquema viene al menos desde los 90, ¿no? De la multidimensionalidad. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues este es el programa de diversificación de la actividad en el mundo rural, de la actividad económica y social en el mundo rural. Y fue fruto de un programa, es fruto de un programa que todavía sigue vigente, que es el programa LEADER, ¿Ya? de desarrollo rural territorial, que efectivamente mira al medio rural no únicamente como un lugar donde se produce alimentación, sino donde existen también población, personas, tradiciones, conocimiento, instituciones, y entonces digamos, los territorios rurales son agentes de desarrollo que tienen capacidad de poner en marcha otro tipo de actividades más allá de las meramente productivas, Ujú. agrícolas, que por supuesto también son muy importantes, son las más importantes posiblemente de Ujú. las zonas rurales, pero no hay que desechar otras actividades que permitan diversificar la actividad económica en los medios rurales, como por ejemplo en Europa se ha puesto, digamos, es una actividad emergente ya desde hace algunas décadas, el turismo rural, Ujú. ¿no? Ujú. O la agroindustria, Ujú. o actividades que tengan que ver con el ocio La cultura. o la cultura, efectivamente. Y entonces este enfoque del desarrollo rural eh, propone que todos los actores públicos y privados del territorio, Ujú. digamos, diseñen, imaginen y sueñen con
con una estrategia de desarrollo de su territorio que combinen todos estos elementos, todos estos activos y la pongan en marcha, ¿no? Entonces, y de alguna manera viabilicen su vida en el territorio más allá de la agricultura, también la agricultura, pero no solo. Y ahí entran también pues servicios medioambientales, cuidado Mm. del territorio, etcétera. Y Hay este una es un, pregunta. perdón, No, y este es sí. un enfoque, este es un método que se lleva implementando desde, como usted bien ha dicho, los años 90 y que ha sido ha dinamizado mucho los territorios rurales y ha puesto en valor la actividad agrícola también a Ujú, través de denominaciones de origen, ujú, incorporación de la calidad en las actividades agrarias, actividades de turismo rural activo, etcétera. ujú. Hay una pregunta, ¿y qué, o sea, como esta creciente urbanización del mundo es una tendencia global, pero claro que en Europa ya debe estar, qué sé yo, 95-5 o 90-10 en el peor de los casos, Sí. mientras acá tenemos, y lo que me parece, sí, asombroso, en un país como Ecuador estamos ya 85-15, una cosa así. Entonces, y este otra cosa que se ha señalado que me parece muy interesante, esto de asegurar que los jóvenes también se interesen, participen, mantengan las actividades agrícolas. ¿Qué tan buen resultado ha dado esto? Porque al menos los campos ecuatorianos y latinoamericanos hay un creciente desinterés de la juventud por hacer una actividad que es dura, um, implica ensuciarse, eh, riesgosa por la cuestión climática, etcétera. Ujú. Entonces, ¿en qué medida, eso por un lado, la retención o la atracción a los jóvenes? Entonces, yo he visto programas en televisión nacional española, en televisión alemana, etcétera, de esto del abandono del campo. ¿Qué tanto han funcionado estos programas para retener o atraer el retorno de los jóvenes? Bueno, Marco, pues efectivamente ese es uno de los retos y desafíos más grandes que tiene la Europa rural, ¿eh? El de tratar de implementar fórmulas exitosas para hacer de los territorios rurales, nuestros territorios rurales, lugares atractivos para las generaciones venideras, territorios viables para que ellos tengan una vida pues con comodidades, con futuro, con empleo, conectados al resto del mundo. Ujú, Y efectivamente, bueno, pues se han puesto, se ha probado y de hecho hay múltiples programas de retención de la juventud del mundo rural. Esta retención, esta fijación de la población en el mundo rural, especialmente los jóvenes, pasa por tener buenos servicios de conexión, por ejemplo, y eso hay amplios programas que se está haciendo. Pasa por tener buenas infraestructuras de educación, ujú, de cuidado de niños para que las parejas jóvenes puedan vivir en los territorios rurales y empleo y buenas infraestructuras que nos conecten, que conecten con las zonas urbanas también, ujú, donde bueno, pues puedan ir a estudiar o puedan... pero tengo que decirte que hay resultados muy heterogéneos, ¿eh? ujú, No hay una receta única para la resolución de este problema, ujú, porque efectivamente las ciudades acumulan bueno, pues muy buena medida oferta de empleo, la mayoría de los servicios
básicos de educación, de sanidad, pero también de ocio y bueno, pues de desarrollo profesional, ¿no? Que es también muy importante. Entonces, mira, hay, digamos, y te voy a poner un ejemplo digamos, dos ejemplos, uno más exitoso como es el de las ciudades medias en Andalucía. Ajá. Ciudades de entre 15 y 20.000 habitantes, Ya. que no es una zona urbana, porque una ciudad de 15.000 habitantes es una ciudad, es un pueblo muy pegado al territorio, muy pegado a las actividades económicas, a la agricultura, a la actividad, digamos, al medio rural, pero que ciudades medias de este tipo sí permiten, una red de ciudades medias de este tipo sí permite, digamos, ofrecer este tipo de servicios, este tipo de conexiones, este tipo digamos, una mínima masa crítica para que se genere empleo. Pero cuando hablamos de territorios rurales, con pueblos excesivamente pequeños, por debajo de 500 habitantes, Mm. ahí ya se hace más duro el retener a la población. Y Ahora, esto ocurre en regiones, por ejemplo, de Castilla, León, ujú, más al ujú, norte. ujú. Ahora, para ir entrando a lo que ibas a desarrollar, los nuevos elementos de la PAC, la COVID y la pandemia y el avance de la digitalización, claro, también la inteligencia artificial, no están cambiando el contexto y atrayendo más a gente que puede ir a hacerse nómada digital o trabajar para Madrid, para Barcelona, para lo que fuera, desde el campo. Efectivamente, esa es una oportunidad y se ha visto que ha habido un movimiento de estos, de muchas personas, como tú has mencionado, profesionales que teletrabajan. El teletrabajo se ha extendido mucho, no es mayoría Ah, aún, ya, pero se ha extendido mucho, y entonces muchos de ellos se han venido a las zonas rurales donde hay conexión, donde pueden trabajar en teletrabajo y donde la vivienda es más barata que claro. en grandes ciudades, y que, bueno, pues tienen, digamos, nada más terminar su trabajo, tienen una calidad de vida pues mucho Claro. más, digamos, más natural, más cerca del campo, etcétera. Todavía, Marco, creo que no ha pasado el tiempo suficiente como para decir que esto es una tendencia que ha llegado para quedarse y Ya. que se puede, digamos, puede suponer un cambio, una revolución en el medio rural. Yo creo que esa es una oportunidad que efectivamente muchos pueblos pequeños se están tratando de atraer a estos profesionales para que vuelvan a las casas de sus abuelos y se vuelvan a quedar en el territorio, pero yo creo que todavía no se puede cantar victoria, no se puede solo apostar a eso, porque eso supondría una dependencia de digamos, dinámicas de las urbes. No Ujú, olvidemos que la mayoría de estas personas están trabajando en empresas cuyas decisiones se toman en grandes urbes, en grandes ujú, ciudades. ujú, ujú. Entonces, ¿cuáles serían esos nuevos elementos que tú ibas a señalar cuando te llamé la atención hacia estos Sí, temas? sí, sí, pues mira, una de las dinámicas es que, digamos, la agricultura de hoy día en la Unión Europea ha cambiado mucho, y esto ha hecho y es muy diversa. Así como, digamos, en sus inicios era más homogénea, ahora es muy diversa. Y entonces la Unión Europea ahora está comenzando a descentralizar ciertas decisiones de la PAC. Por ejemplo, ha puesto en marcha un instrumento recientemente, que son los planes estratégicos nacionales, que permiten a los países, digamos, adaptar las líneas generales de la PAC a sus circunstancias más particulares.
permiten hacer sus propios diagnósticos de sus sectores, de sus subsectores agrarios y establecer prioridades en materia de ayudas o incentivos dentro de esas líneas generales de la PAC. Y por otro lado, está promoviendo, bueno, pues la digitalización, cuestiones como la digitalización de la economía, de la agricultura, la vertebración de la cadena alimentaria. Ahora ya no solo quiere fijarse en los agricultores, sino en la cadena alimentaria, en los diferentes actores de la cadena alimentaria, para ordenar un poco las relaciones entre estos actores y que los agricultores no se vean excesivamente desprotegidos. Pone mucho énfasis otra de las novedades es el énfasis en el relevo generacional y en la instalación de los jóvenes en la agricultura. Y ha sacado, fíjate, un concepto de las ayudas al agricultor genuino. ¿Qué quiere decir esto? Pues el agricultor genuino es aquel que tiene una serie de características que se dedica con exclusividad a la agricultura. Es el que está a pie de la explotación continuamente. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo Perdón. Sí, no, esta última que me parece muy interesante, esta que acabas de señalar, es una respuesta frente a las críticas que se acumularon en décadas pasadas y que eran lamentablemente reales, de una concentración muy grande de los recursos de la PAC en nobles que Efectivamente, jamás iban al campo, en empresas que efectivamente. dedicadas a cualquier otra cosa. Exacto, exacto. Ahí va. Ahí y a la nueva manifestación de estos, digamos, grandes terratenientes, que son grandes empresas multinacionales o fondos de inversión que están comenzando a invertir en agricultura. Y quizá esto es un riesgo todavía mayor. Es un riesgo con el que posiblemente habrá que convivir, porque eso en una economía como la nuestra, de mercado, abierta, no podemos prohibir eso, pero sí quizá poner límites a esto. Entonces, digamos, hay que cambiar los criterios y reservar las ayudas especialmente para aquellos agricultores que tienen una relación real y efectiva con la actividad agraria. Y también tratar de reducir las diferencias en las ayudas, en las cuantías de las ayudas, para que estos grandes terratenientes que acabas de mencionar o los nuevos que son fondos de inversión, pues se lleven una gran cantidad de ayudas, y los pequeños, que son los que mantienen el campo, que son los que lo trabajan, que son los que van heredando de generación en generación, pues digamos, se queden con las migajas. Entonces, se eliminan derechos históricos y se establecen topes máximos. ¿De acuerdo? Esto es una novedad que incluye esta PAC y que, digamos, establece nuevos criterios de distribución de los pagos para dar una mayor racionalidad a la PAC. ¿De acuerdo? Ah, Y también una ujú. mayor legitimidad ante la Ah, Unión, sí, claro. ante la sociedad europea, que, como tú bien decías, pues, digamos, era muy cuestionada. No, dos preguntas que me surgen a partir de lo que acabas de señalar y que me parecen muy importantes. O sea, especialmente en países como España, como Francia, como Portugal, como Italia, como Grecia, em, las, los agricultores tradicionales, clásicos, digamos, que forman gran parte del paisaje de Andalucía, por ejemplo, son más bien de medianas propiedades, 20, 25, 30 hectáreas, que entonces están en condiciones de incorporar Diego, el tema del agua, ese te voy a preguntar porque es un tema grave, sobre todo en España, pero Sí, en todo el mundo, pero sí. más grave en España y en Portugal. Eh, o sea, pueden incorporar riego por goteo, uso de drones, la digitalización, cuando tienen esas propiedades pequeñas y se han habituado, son agricultores clásicos, digamos. ¿No hay ahí un Sí. problema?
No, desde luego que hay un problema entre la, digamos, la dimensión de la explotación, la capacidad que tiene el agricultor de inversión. Un pequeño agricultor del tipo que mencionas, pues de 20 hectáreas, es un agricultor mediano, pequeño mediano, Ujú, diríamos, ¿no? Que, bueno, pues a duras penas puede sacar adelante puede vivir, digamos ujú, que podría vivir dignamente, pero tampoco es una persona, digamos, que se va a enriquecer con eso y que está sometido también bueno, pues a las inclemencias del tiempo, del cambio climático. Ahora en España llevamos 2 años con unos cambios de regímenes de ujú, lluvia muy irregulares que está afectando muy fuertemente a las cosechas y por tanto estos agricultores tienen muy limitada su capacidad de inversión, primero en la tecnología, porque rentabilizar un riego ujú, por goteo o determinadas, digamos, innovaciones tecnológicas del tipo de las que ofrece ahora la agricultura inteligente, de ver un poco cuál es la temperatura y en función de eso, pues regar o no, pues esos son inversiones que difícilmente un agricultor de este tipo se puede permitir, pero además tiene la limitación de la disponibilidad del agua, que cada vez es más acuciante, ¿no? Y que, por otro lado, tienen que convivir con grandes empresas, grandes inversores, grandes propietarios que están poniendo cultivos intensivos con mucha demanda de ujú, agua y que no hay los controles para, digamos, no todavía, digamos, la reglamentación va por detrás en esos términos para, digamos, de alguna manera también poner límite ujú, al uso del agua, bueno, que la agricultura es la principal consumidora, ¿no? ujú, ujú. Para el regadío. Entonces, no habría una amenaza así viendo, no el largo plazo, sino el mediano plazo, o sea, 10, 20 años, 2030, 2050, que estas tendencias de los cambios en la agricultura que tú mencionas, van a desplazar definitivamente o minimizar el rol de esta agricultura tradicional, lo cual generaría una deslegitimación de alguna manera y cuestionamientos a la PAC como tal. Totalmente, Marco. Efectivamente, ahí hay un riesgo y precisamente por eso la PAC digamos, está haciendo este tipo de modificaciones en cuanto a los incentivos. Está poniendo límites a los Ujú, grandes propietarios, está reconociendo al agricultor genuino, pero además está también reconociendo aquellos agroesquemas, es decir, está parte de las ayudas de la PAC ahora tienen que ver con el manejo, digamos, medioambiental que ujú, el agricultor haga de su explotación. Y ujú, entonces, desde luego, hace ya tiempo que las ayudas se desacoplaron de la producción, entonces no hay no hay un incentivo al agricultor para que produzca más, más, ujú, sino que hay un incentivo para que continúe explotando y, digamos, cultivando su explotación agraria, continúe con su actividad agraria y además que lo haga bajo esquemas medioambientales, bajo esquemas verdes, ujú, haciendo una agricultura más verde, incluso avanzando hacia la agricultura ecológica y agroecológica. ajá. Pero, o sea, acá en América Latina la contraposición, el modelo del agronegocio y el modelo agroecológico, exactamente la agroecología, está claramente planteada. Pero en Europa exactamente igual. Bueno, en Europa aquí se habla más de agricultura ecológica. La agroecología, digamos,
tiene una atención un poco más residual. Y la agricultura ecológica sí está más reconocida porque hay, digamos, certificaciones de agricultura Ya. ecológica que están supervisadas No, por no la... orgánico, no cultivos orgánicos. Bueno, orgánico es igual, es lo mismo aquí, se Ah, ya. asimila a la agricultura ecológica. Entonces, digamos que esta agricultura se reconoce como una agricultura más sana, como unos productos más sanos desde un punto de vista nutritivo y además una agricultura más amigable con el medio ambiente y con el territorio. Ujú. Bueno, nos ha volado el tiempo y ya nos está quedando poco, pero Sí. quería no dejar pasar unos temas que son muy importantes también. O sea, em, esta apuesta hacia lo verde de la PAC y de la Unión Europea en general, em, tiene un discurso que es muy, muy atractivo, muy eh, legitimador ante la sociedad. Entonces, pero tampoco es nuevo. En los últimos años, eh, por la parte de la OCDE, por parte del Fondo Monetario Internacional, incluso han salido estudios que plantean que estamos en los niveles de subsidios más grandes de toda la historia. Ujú, Ha superado los 800.000 millones de dólares. No estoy hablando de la Unión Europea, sino del ujú, conjunto, India, Brasil, ujú. Noruega, etcétera, pero han llegado a los niveles más eh, espectaculares. La pandemia, lo que escuchamos a varios responsables políticos y económicos de Europa en la post-pandemia, Macron, por ejemplo, que enardecido o reclamaba la necesidad de revalorizar la seguridad alimentaria, de revalorizar la necesidad de, bueno, los territorios locales, la cercanía, o sea, y cuestionar de alguna manera eso que se ha convertido en una de las características del comercio agrícola global, de alimentos, tomates que vienen de miles de kilómetros y que tienen un efecto de gasto invernadero o terrible, eh, ha sido planteado, no solo en el tema alimentos, sino también en el tema máscaras, medicinas, etcétera, Ujú. insumos estratégicos. Eh, Esto se agravó con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, pero entonces, ¿esto está jugando un papel ahorita o la inflación alimentaria que se ha dado en los últimos Ujú. meses está presionando sobre por ejemplo, los objetivos de la PAC 23-27? Sí, no puede ser de otra manera. Han sido procesos, bueno, digamos, el contexto que acabas de describir ha sido paralelo a la definición de esta nueva PAC. Y de alguna manera, bueno, pues yo creo que este contexto agrava aún más y pone más en valor, en mi opinión, los objetivos de la Ujú. propia PAC, de garantizar una alimentación a los europeos bajo la producción local, bajo la producción europea, es decir, garantizar la soberanía de su producción y también la soberanía, digamos, de la producción agrícola, pero también la seguridad alimentaria en términos sanitarios y en términos de, bueno, pues, de una supervisión por parte de organismos que la propia Unión Europea pueda digamos, controlar. Estamos asistiendo además, Marco, a un proceso de relocalización de empresas, ya no solo Ujú. Ah, no, de la agricultura, estoy también preguntando. de muchas empresas que antes fabricaban en otros países, lejos, donde supuestamente había menos costes, están volviendo a Mm, Europa. En un mundo en el que las pandemias se pueden así. hacer frecuentes, eh, bueno, pues tener una alimentación sana, controlada por organismos e instituciones de cercanía,
más amigable digamos, con el medio ambiente, bueno, pues yo creo que quizá es más necesario, ¿no? También el mantenimiento de la población rural en los territorios, ocupándose de la agricultura, manteniendo el mundo rural, su biodiversidad, reduciendo riesgos de incendios, el abandono del campo. Bueno, pues eso yo creo que posiblemente sea más necesario que nunca, Ujú. posiblemente en este momento. Ah, Entonces, ujú, ajá, yo creo que efectivamente la PAC, el insistir en este pilar 2 en todas estas cuestiones que he mencionado, yo creo que va en la línea del contexto que tú mencionabas. A pesar de que, bueno, pues eso pueda significar un apoyo mediante políticas públicas a este sector, pero ujú, eh, ujú. Ahora, la pregunta visto desde América Latina y pensando también en otros países o sea, es evidente que, por ejemplo, estrategias como de la granja a la mesa, ¿ya? ujú, Sí, es absolutamente justificada, adecuada, pero, y el otro, el de, por ejemplo, bloquear el ingreso de alimentos o productos que hayan sido generados deforestando selvas o ujú. bosques, ¿no se convierte también en un neoproteccionismo? Sí, 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 no cabe duda. O sea, la agricultura industrial que han mencionado es un reto, ¿eh? Pero aquella agricultura que, digamos, esté más dirigida a mantener a la población rural, a luchar también contra los efectos del cambio climático, que fomenten la biodiversidad y la eficiencia energética y que promueven, es necesario, digamos, transitar hacia modelos agrarios más sostenibles, ¿no? Modelos agrarios que sean más abiertos, programas de apoyo a la diversificación de actividades en el mundo rural, como los programas líder. Efectivamente, está la agricultura industrial que hace una esquilmación de los recursos naturales, no debería ser apoyada. Ujú, ujú. Bien, entonces, ¿qué futuro le ves a la PAC? ¿Hacia dónde va a dirigirse finalmente? Con toda esta agitación geopolítica que sacude al mundo. Bueno, yo no creo que Europa en el tema agrícola termine haciendo lo que está haciendo en el tema automotriz, en otros sectores en los cuales contempla simplemente anonadada cómo los Estados Unidos generan un conjunto de políticas, paquetes inmensos de apoyo para lograr que empresas europeas salgan y vayan a los Estados Unidos Ujú, para retornar el empleo o ujú. que salió en periodos, en décadas anteriores. Que eso sucede en la agricultura me parece que no es concebible, pero es que es posible una cosa como esas. Bueno, yo no lo creo. No creo que después de 60 años de apoyo incondicional a la agricultura europea, al agricultor europeo y a la producción local, ahora Europa abandone este sector. Yo no lo creo y sería un error histórico, porque precisamente en un mundo en el que bueno, pues que hay tanta incertidumbre, bueno, que Europa bastante que digamos, tiene el riesgo de digamos, dependencia energética, tiene el Ujú, riesgo de la dependencia de la industria química y de la dependencia, digamos, de la seguridad, porque tampoco ujú, tenemos ujú. la, Así es. la seguridad en nuestras manos, que tampoco tenga una cierta autonomía del sector agrícola, yo vería eso poco previsible, y sería un tiro en el pie. Yo creo que con con todas sus sombras y con todas las dificultades, porque bueno, los acuerdos en la Unión Europea nunca son fáciles y siempre Así es. alguien está descontento. Ujú, La política agraria común está haciendo una buena labor
en Europa para sostener a sus agricultores, a la producción agraria local, que es algo, yo creo, estratégico para nuestro continente. Entonces, para terminar la última pregunta, quedándose un montón de temas y esperando y desde ya invitándote para una próxima oportunidad. O sea, lo que queda claro es que el desbloqueo del tema agrícola en OMC simplemente no va a darse y acuerdos como el Unión Europea-Mercosur tampoco, porque simplemente están en juego, o como tú lo has señalado muy acertadamente, aspectos estratégicos, aspectos que adquieren cada vez mayor importancia, ¿no? Sí, ahí habrá digamos, los negociadores tendrán que ver si hay, digamos, brechas en las que se puedan, digamos, compatibilizar esos acuerdos que tú mencionas, pero yo creo que hoy por hoy la Unión Europea difícilmente va a renunciar a seguir apoyando este sector tan estratégico y a sus agricultores, que aunque son pocos, son estratégicos no por ellos mismos, sino por el territorio que digamos que detentan, que cuidan y los servicios, la producción que producen, ¿no? para la sociedad europea. Muchísimas gracias, estimado Lorenzo, por tu valiosa ayuda, estimados oyentes. Muchas gracias por los elementos que nos ha aportado y hasta una próxima oportunidad. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.